Bendiciones, amados en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado la victoria por medio de Jesús. Estamos nuevamente aquí con ustedes para poder amar, glorificar y bendecir a nuestro amado Señor y Salvador a través de transmitir su palabra y oír su palabra. El día de hoy pues estamos para continuar o dar continuidad a la serie de temas que hemos venido hablando sobre las palabras griegas para poder comprender lo que es el entendimiento, ya que es algo bastante importante que nosotros tenemos que formar. Todo esto viene a causa de lo que hemos venido hablando del reino de los cielos y la parábola del sembrador, específicamente la parte de lo que es junto al camino, ya que la palabra junto al camino nos dice a nosotros de que para poder dejar de ser junto al camino, tenemos que acoplar el entendimiento o entender la palabra para que asimismo nosotros podamos ser buena tierra y por lo tanto dar fruto al ciento por uno, o al 30, al 60 y al 100 por uno, según la palabra nos enseña. Entonces, por esa causa hemos tocado ya palabras en hebreo y ahora estamos tocando palabras en griego para poder asimismo poder nosotros transmitir de mejor manera la palabra y recibir también de esa misma manera la palabra del Señor Jesucristo. Por lo cual vamos a orar para que el Señor nos ayude el día de hoy tanto a transmitir como a oír la palabra, para ser, como dice la palabra, buenos oidores, pero también ser buenos transmisores de la palabra, como el mismo apóstol Pablo lo solicita en el libro de Efesios, que le pide a las personas que oren, pero también que oren por él, para que cuando transmita la palabra, la transmita como debe ser transmitida. Entonces siempre hay dos puntos, el que transmite y el que recibe. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a todos en la posición en la cual estamos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, venimos hoy a ti para poder amarte, para poder bendecirte, para poder glorificarte y poder estar aquí en tu presencia para recibir tu palabra y para transmitir tu palabra. Te agradecemos hoy, amado pastor, por toda la bella bendición que nos das y que vamos a recibir el día de hoy. Así que hoy venimos, papito lindo, para que tú nos ayudes, para que tú nos dirijas, para que tú nos guíes, tanto para escuchar la palabra como para transmitir la palabra. Te pedimos hoy, Señor Jesús, que quites todo estorbo, que quites todo aquello que pueda estar impidiendo tu palabra y que así mismo podamos ser buena tierra, papito lindo, y también podamos comprender lo que tú quieres transmitirnos día con día. Te agradecemos por amarnos, por bendecirnos, por darnos la fuerza para continuar. Bendito eres eternamente y para siempre. Entregamos hoy este tiempo para alabanza, la gloria de tu gracia y asimismo para poder darte a ti toda la gloria y la honra. Ayúdanos hoy y gracias por escucharnos. Gracias por quitar a todos esos estorbos. Desde ya, Padre bendito, agradecemos hoy por tu palabra y por tu presencia. A ti gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, entonces, como mencionaba, tenemos lo que es la palabra griega puntanomai, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Ya hemos tocado otras palabras, pero de igual manera, pues estamos aquí hoy para poder transmitir esta serie de temas. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Esto siempre lo menciono, ya que hemos hablado varias veces, pues, de que hay personas que nos escuchan por primera vez. Y también hay veces que también se nos puede olvidar ciertas cosas y por esa razón yo lo veo hasta cierto punto importante repasar o resaltar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y todo inicia desde el primer tema que hablamos acerca de buscando primeramente el reino de los cielos, de enfocarnos en aquel que es el ciudadano del reino y escuchar sus palabras y también ver lo que él hace para nosotros hacerlo. En este caso sabemos que el ciudadano y príncipe de este reino es Jesucristo y el mismo Jesucristo lo tomó la forma de vida del reino basado en Dios Padre. Por eso él mismo dice, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. Y también Jesucristo mismo dice que él hizo todo lo que vio hacer al Padre y también dijo todo lo que oyó decir, todo lo que le dijo el Padre. Entonces, por esta causa nosotros debemos tomar la misma iniciativa que Jesús tomó para que podamos así mismo pues hacer su voluntad como es debido. Entonces, en este caso, por esa razón nos enfocamos en la parábola del sembrador. También consideraron que hay cuatro terrenos, entre ellos es el que hemos estado tocando continuamente, que es este que es junto al camino.
Ya hemos entendido y también lo vamos a revisar en breve que la clave para junto al camino es el entendimiento. Y también por esa razón vimos acerca de 10 o 11 temas relacionados a lo que, qué es lo que nos impide entender. Tocamos 10, 11 temas más o menos relacionados a ello, porque es bastante importante que nosotros lo consideremos. Por esa razón también eh, entendemos nosotros que a veces no podemos nosotros necesariamente saber con exactitud qué es entendimiento. Podríamos agarrar un diccionario secular, en el caso como la RAE o algunos otros como el diccionario Oxford, y nos podrían dar de alguna manera una serie de definiciones o acercamientos, pero no necesariamente a la manera como Jesús nos quiere revelar o mostrar el entendimiento. Recordemos de que si Dios dispuso el uso del, ya sea hebreo, arameo o griego para la transmisión de la palabra, asimismo pues también el mismo Dios ha escondido ciertas revelaciones en ese tipo de cosas o ciertas especificaciones, ya que recordemos de que tanto el griego como el hebreo tienen ciertos matices o ciertas especificaciones o detalles de la manera de cómo se transmiten las cosas, ¿verdad? Y por esa razón, pues es importante. Ya lo hemos visto en este caso como lo que es las palabras hebreas sakal, bin y yadá, que son verbos. Cada uno tiene sus especificaciones en la manera de la implementación del entendimiento, que ya lo vimos en su momento, ¿verdad? También lo que correspondería a la palabra binah, tebún, masquil, que son otras palabras en hebreo, pero son sustantivos. Y también hemos tocado las palabras en griego ginosko, epiginosko, aistanomai, que ginosko, ya que ahorita estamos enfocándonos en palabras en griego, es ginosko va acerca de un entendimiento general o básico. Eh, Claramente la especificación de ginosko mayormente va hacia conocimiento, pero también puede ser usado hacia entendimiento, es decir, un conocimiento entendido. Y también en el caso de epiginosco, ya hemos mencionado que en el griego a veces se utiliza esta palabra epi que hace referencia como sobre o que es mayor que. Y nos habla que epiginosco habla de que ya es un conocimiento más específico, más detallado y más experimentado, ¿verdad? O más profundo del tema. Y tenemos a Istanomai, que también ya lo hablamos en su momento, que habla acerca de un entendimiento por los sentidos. Esa es la especificación de Aistanomai, un entendimiento por los sentidos. También hablamos acerca de eido, que eido lleva un entendimiento por el sentido específico de la vista. También vimos lo que es la palabra noeo, que hace referencia de claramente un entendimiento claramente intelectual, ¿verdad? Y su niemi, que lo vimos la semana pasada, que hablaba de un entendimiento de juntar todas las piezas o recolectar toda la información necesaria para que nosotros podamos entender algo. Por eso hablaba de sun como el punto de juntar y emi como el sentido de poner. Entonces la definición era reunir toda la información y ponerla en la mente y el corazón. Y hablamos un poquito en detalle. El día de hoy pues nos tocaría ver lo que es puntanomai, que es otra forma de la especificación del entendimiento, y que también es usada en la Biblia por lo menos una vez para especificar acerca del entendimiento. También es un verbo, ¿verdad? Aunque vamos a ver en este momento que puntanomai no necesariamente así como ginosco está enfocada en entendimiento, sino que tienen una mayor inclinación hacia pregunta, pero sí se puede utilizar también para entendimiento. Ahorita lo vamos a ver por qué es que está enfocada en ese punto también como entendimiento. Entonces vamos a ver de la parte de la parábola, siempre considerándolo, ¿verdad? Para no olvidarlo. Y también luego vamos a ver las definiciones. Dice Mateo 13:19, que es la que hemos estado revisando, que es la explicación de la parábola específicamente en el sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces ya mencionamos de que la parábola del sembrador habla de una semilla que se coloca en un terreno. Y ya mencionamos de que se hace referencia a que la semilla es la palabra y que el terreno es nuestro corazón y que en nuestro corazón están los 4 tipos de terreno. Claramente en algunos más
en mayor escala, por así decirlo, que en otros, ¿verdad? Es decir, algunas personas pueden tener más la parte junto al camino, otros pueden tener más la parte de espinos, otra persona la de pedregales, y otra la de buena tierra. Es decir, la mayoría de nosotros vamos a tener eso y la idea de que todo nuestro corazón sea una buena tierra, quitar todos esos obstáculos para que nosotros podamos llegar a alcanzar la plenitud de fruto, porque realmente esos son los deseos o el anhelo de Dios, Jesucristo, Dios Padre, ya que Jesucristo mismo dijo que la idea de que tengamos fruto lo tengamos en abundancia. Pero hay cosas que pueden estar provocando que no vemos ese fruto. Y también en su momento lo mencionamos de que la idea del fruto no necesariamente es testificar a otros o que otros nos vean bien, sino que la idea del fruto es para tener comunión con el amado. Por eso el libro de Cantares, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. Entonces la idea de dar fruto es para llamar a la comunión a Jesús, ¿verdad? Decirle, Señor, tengo fruto de parte de ti, por lo tanto, uno lo puede hacer un llamado a comunión. De igual manera en alabanza, cuando dice el escritor de Hebreos, y dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto, otra vez, ¿verdad? Muy bien, entonces dice aquí, esto es lo que ya hemos hablado de junto al camino, está en Marcos 4:15, Mateo 3:19, Lucas 8:12, que es la explicación básicamente. Y tomando los tres, ya hemos hablado estos 4 puntos. Personas que oyen, 2 no entienden la palabra, 3 la palabra les es quitada y 4 no creen y se salvan. Ya mencionamos que el enfoque está acá, en el punto 2, es decir, si logramos resolver este 2 del entendimiento, vamos a poder, no nos lo van a quitar la palabra y por lo tanto vamos a creer y ser salvos. Y también vamos a poder de alguna manera nosotros eh, guardar la palabra y dar fruto. Muy bien, entonces vamos a avanzar aquí siempre con las definiciones del diccionario Strong, Vine y Thayer. Y hemos mencionado que el diccionario Strong, que tal vez es el más común, por lo menos en el ámbito donde yo me he movido, que es un diccionario de concordancia. 2, el diccionario Vine, que es un diccionario de expositivo. Y 3, que es el diccionario Thayer, que el diccionario Thayer es un diccionario de definición. Es específicamente para griego. Hemos usado para el hebreo, hemos usado otro que es el diccionario BDB, que no recuerdo el nombre específico de los autores, pero las siglas regularmente se definen como BDB, que es específicamente para el hebreo. Entonces vamos a leer estas definiciones que tenemos acá para que nos ayude en el camino del entendimiento. Aquí tenemos entonces que nos dice que la palabra griega, que es la 4441 o 4441, que es puntanomai. Posiblemente en el diccionario Strong que alguno de ustedes tengan, va a decir puntanomai. Pero más o menos estuve revisando y realmente dice que la verdadera transliteración, porque así se le llama, que si ustedes ven acá, lo que ven aquí, los símbolos que tienen en griego, que es la escritura que ellos manejan, eso se hace una transliteración al español. Entonces, según lo que estuve revisando, aparece como puntanomai. Entonces, perdón, en ciertos diccionarios, en este caso el Strong en español creo que dice puntanomai, con una D y una S. Entonces, dice aquí la siguiente manera, dice voz media prolongada del primario putso, que ocurre solo como alternado en ciertos tiempos. Y aquí menciona, después del punto y coma, cuestionar, preguntar, es decir, verificar por inquirir. Inquirir aquí está. Como asunto de información meramente. Y por tanto, diferente de erotao, que es la 2065, que propiamente significa petición como favor. Y de aiteo, que es estrictamente una demanda por algo debido. Al igual que de seteo, 2212, que implica una búsqueda por algo escondido. Y de 1182, perdón, y de Omai 1189, que incluye la idea de necesidad urgente. Por implicación, aprender. Por inteligencia casual. Y se ha traducido en la Biblia Reina Valera 60, preguntar, entender, inquirir. Ya mencionamos de que si alguien tiene un diccionario Strong Concordance en inglés,
estas palabras que se van a aparecer acá eh, después de los dos puntos, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes miran el diccionario Strong Concordance en inglés, aparecen los dos puntos y aparece una linita. Entonces, ese punto y esa linita, después vienen las palabras, ¿verdad? Palabra, como palabra, como palabra. Y esto que mencionan acá es prácticamente la concordancia, por así decirlo, cómo fue traducido en ese caso con la Biblia King James. Por eso, si ven un diccionario en, perdón, si ven un diccionario de Strong Concordance en inglés, van a ver cierta diferencia, por esa razón, por donde buscan la concordancia, o cómo fue traducido. Entonces, vamos a avanzar aquí, vamos a buscar el diccionario Vine. El diccionario Vine, específicamente en la parte o en la sección de entender, dice que es inquirir. Yo agregué, esta parte la agregué yo, ¿verdad? Si alguien viera un diccionario Vine, se va a dar cuenta que esto no aparece. Esta parte de pregunta, sino comienza desde aquí, por así decirlo, desde aquí. Dice inquirir, punto. Se traduce con el verbo entender en Hechos 23:34, habiendo entendido, véase inquirir, preguntar. Entonces, yo agregué esta parte de preguntar acá, porque cuando uno revisa esta parte de estas inquirir y preguntar, ya que las personas que tienen el diccionario Vine se darán cuenta de que el diccionario Vine utiliza las palabras, en este caso inquirir, preguntar, y coloca cómo se ha usado en la Biblia normal, ¿verdad? ¿Qué pasa? En ciertas ocasiones lo que hacen es como estos diccionarios vienen del inglés, lo que hacen es traducirlos. Entonces en la traducción a veces, em, dependiendo cómo lo usó la Biblia, lo colocan o no la colocan. En este caso pusieron inquirir, pero también se puede, por ejemplo, en la Biblia Reina de la 60, se coloca como preguntar. Entonces por esta causa lo puse, preguntar e inquirir. Muy bien, entonces también porque regularmente si nosotros vemos, aunque aquí ponen el 23:34, la mayoría de cuando uno busca esta palabra en la Biblia, la mayoría son sobre preguntar. Solo aparece una vez inquirir y una vez entendido. Si no estoy mal, son 12 palabras, de esas 12 son 10 relacionadas a preguntar. Muy bien, entonces, diccionario Thayer dice de la siguiente manera: indagar, preguntar. 2. Averiguar por consulta. Muy bien, entonces, ¿qué dice la escritura? Esto ya es específicamente, y ya habiendo visto ese punto inicial de lo que corresponde la palabra puntanomai, ¿qué dice la escritura relacionado a ello? Eso es bastante importante a ver porque si nos damos cuenta, no necesariamente nos están diciendo que va enfatizado o cómo se usa esta palabra puntanomai con relación a entender. Únicamente lo seleccionan como preguntar, inclusive en el Strong habla de que uno aprende. Entonces, ¿qué relación tendría con entendimiento? Pues la situación con el punto de puntanomai con relación al entendimiento es de que la idea de las preguntas, es decir, que la pregunta me va a llevar a entender. Ese es realmente el sentido de la palabra puntanomai, es decir, entender por medio de preguntas. Entonces, el conjunto de preguntas, o podemos hacer inclusive una sola pregunta, nos va a llevar a un entendimiento. ¿Qué quiere decir? De que si alguien no entiende algo, puede hacer una serie de preguntas para alcanzar el entendimiento de lo que la persona necesita. Alguien podría decir, es que eso es obvio, diría alguien, pero recordemos algo que es bastante importante, que nosotros no todos tenemos la misma formación. También la palabra menciona que hay personas que por naturaleza conocen lo que es de la ley, es decir, hay personas que naturalmente para ellas entienden que preguntar es la manera de entender o preguntar es la manera para lograr aclarar cosas. Pero realmente no necesariamente las personas lo estemos ejerciendo de la manera a través de vida, ¿verdad? Porque siempre hay una forma como de especializarse, por así decirlo, en hacer ciertas cosas. En este caso, pues nosotros podemos hacer ejercicios, si lo queremos llamar de esa manera, para preguntar de una manera más clara. Entonces, vamos a ver ejemplos ahorita en la Biblia acerca de este asunto del preguntar para entender, basado en los versículos que otorga la palabra puntanomai. Entonces menciono esto porque creo que es bastante importante el hecho de preguntar.
pero no solo es preguntar, sino de qué manera debemos preguntar, ¿verdad? Ya que en mi caso en particular, por lo poco que yo he dado clases, es decir, no necesariamente yo he dado clases en salones, sino que mis clases cuando yo estuve pues en, en el colegio o en otros o en la universidad regularmente eran clases particulares y yo ayudaba a ciertos compañeros o a veces los padres de familia me pedían que les ayudara a sus hijos con matemática o con física. Entonces me daba cuenta de eso, ¿verdad? Que a veces nosotros cuando no entendemos algo, lo que hacemos es decir, no entendí como un conjunto completo, no entendí todo. Pero ya cuando nos damos cuenta nosotros de que sí entendimos varias cosas, pero hay algo en especial que no entendimos. Pero eso que hacemos una pregunta general, no entendí, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que realmente no entendimos? Entonces, basado en eso, se formula una pregunta para ya presentarla. Y eso también por experiencia me pasó cuando a veces yo acompañaba a ciertos amigos cuando iban a hacerle preguntas a los profesores y había profesores que eran muy tajantes, por así decirlo, a la hora de hablar, otros tal vez eran más pacientes, pero me daba cuenta de que llegaban de esa manera, le decían al profesor, mire, profesor, no entendí. Y el profesor decía, pues sí, pero que no entendiste, ¿verdad? O sea, ya estás haciendo el ejercicio, entonces, ¿qué pasó? Entonces él decía, ya comenzaba a hablar y todo, y le decía, sí, pero decime qué es lo que no entendés. Entonces, ahí habría que, se hace la formulación de la pregunta, es decir, ya son preguntas específicas, no necesariamente es preguntas de alguna manera tal vez generalizadas, sino que mucho más específicas, ¿verdad? Para que uno pueda aclarar y también para la idea de que cuando uno le hable a alguien y le transmite una pregunta, puede hacer la pregunta un poquito más clara de lo que uno necesita. Porque si no, también va a pasar de que hay personas cuando hacen una pregunta muy amplia, uno les realmente dice algo, pero dicen, es que eso no era lo que yo quería decir, sí, pero o sea, entonces decime qué es lo que necesitas que te resuelva. Entonces, creo yo que esto es bastante importante, esta parte de las preguntas. Claramente no vamos a dar tal vez vamos a hablar de a grandes rasgos de esto. Esto también va en parte de lo que hablamos la semana pasada preguntando acerca de la doctrina de Jesús. Pero en este caso, Punta Nomay ya lo especifica en el sentido de que necesitamos preguntar para entender, ¿verdad? Claramente hay cosas que son fáciles de entender, como ya lo vimos en su momento, como lo que es noeo, que es un entendimiento, ¿cómo era la palabra que se usaba? Espontáneo o instantáneo, ¿verdad? Cuando hablamos de Noé, ciertamente es por intelecto, pero es uno captar las cosas al instante. Entonces hay cosas que son así y hay cosas que necesitan de una pregunta para que nosotros podamos ejercer ese entendimiento. Entonces, veamos aquí, esto es puntanomai, esto lo que van a ver aquí son prácticamente la concordancia, es decir, dónde encuentro la palabra puntanomai. Sé que algunas personas no tienen necesariamente un diccionario son concordas, pero coloco esta parte de puntanomai porque también son 12. ¿Verdad? Hay otros que se complican porque son, hagamos de cuenta, una vez vimos que una palabra, creo que es ginosco, aparece como 600 veces, entonces colocarlo aquí en la presentación es muy complicado. En este caso en particular sí es posible, por lo tanto lo puse estas 12 y son tres prácticamente especificaciones, ¿verdad? Está el uno que es preguntar, que es la que más aparece, que está en Mateo 2:4, Lucas 15:26, Lucas 18, bueno, Lucas 18:36, Juan 4:52, Juan 13:24, Hechos 4:7, Hechos 10:18, Hechos 10:29, Hechos 21:33, Hechos 23:19. También está la palabra inquirir, que lo colocan una vez, que es Hechos 23:20. Aquí hay algo importante con inquirir. Ciertamente sabemos de que inquirir va involucrado a aprender, pero inquirir realmente, aunque sí es el hecho de aprender o averiguar, va enfocado en específicamente en aprender por medio de preguntas. Ese es el punto de inquirir, especialmente por medio de preguntas. Voy a leer acá creo que hoy no lo agregué, me pasó por alto, pero voy a leer en Arrae. En Arrae, si no estoy mal, dan las definiciones, inclusive lo hablamos la semana pasada. Lo hablamos la semana pasada en la reunión del día domingo.
Vamos a ver aquí, creo que aquí está. En la RAE específicamente dice, si era este. Indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo, pero creo que, no, sí es este. Bueno, dice aquí, hay otra definición en la RAE que esto es, dice Diccionario Prehispánico de Dudas, segunda edición, versión provisional. Inquirir, indagar o tratar de averiguar algo, especialmente haciendo preguntas. Entonces, esta es la especificación de inquirir, ¿verdad? Entonces, habla de inquirir, especialmente haciendo preguntas. Entonces, nosotros queremos aprender o averiguar algo, o en este caso, entender algo por medio de preguntas. Por eso vemos la especificación de inquirir. Y por último, tenemos el número 3, que es cómo lo han traducido en la Biblia Reina Valera 60 como habiendo entendido, que en este caso es Hechos 23, 34, que es lo que vamos a leer ahorita. Dice Hechos 23, 34, dice, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, habiendo entendido que era de Cilicia. Ok, entonces vemos aquí que de alguna manera nos puede quedar un poquito claro, ¿verdad? Porque aquí en el mismo versículo habla, dice, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Claramente esta palabra preguntó no es punta nomai, ¿verdad? Sino que es otra palabra, pero está haciendo una pregunta y entiende por qué, por causa de haber preguntado, habiendo entendido que era de Cilicia. Hubo una pregunta y basado en esa pregunta él logró entender. Entonces aquí no, aquí lo ponen como habiendo entendido. Entonces vamos a ver otro ejemplo que también habla, en este caso, hay una escena con relación a Pedro. Esto es Hechos capítulo 10, del 25 al 29. Dice de la siguiente manera, 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Aquí hay algo bastante importante e interesante con respecto a lo que el apóstol Pedro está diciendo. Y aquí vemos claramente que él hace una pregunta. Pero él no solo hace la pregunta en el sentido de por qué me habéis hecho venir, sino que previo a la pregunta, él les pone un contexto de la explicación de por qué razón es la pregunta. Es decir, hay algo en sí mismo que él no logra entender de por qué lo llamaron. ¿Por qué menciono esto? Porque si vemos en previo a la pregunta, él le coloca prácticamente una especificación de lo que va a preguntar. Y entre ellos es de que, si nos damos cuenta, el apóstol Pedro se topa con un personaje llamado Cornelio. Y Cornelio, él es una persona que nosotros le conoceríamos como gentil. Voy a borrar aquí esto. Cornelio prácticamente es una persona que nosotros le llamaríamos, o ellos le llamarían gentil. ¿Qué significa gentil para las personas tal vez que no saben? Gentil es una persona no judía, o en este caso que a veces le llaman incircunciso, pero es que no me acostumbro. Se llamaría incircunciso o que no participa de la ley de Dios o del pacto de Dios. Es decir, que es toda aquella persona que no es parte del pueblo de Dios, que no es parte del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que ellos regularmente no tenían que tener una comunión con ellos, ¿verdad? Entonces aquí entra el punto, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, ok, y él por eso mismo aquí lo dice, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Cuando Empero entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. 28. Y les dijo, y aquí es el punto lo que quiero resaltar también por el
de dónde es que nace, del por qué él hace la pregunta. Y dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Otra vez, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Por qué? Porque Cornelio era un extranjero, es decir, que Cornelio es extranjero. Y no solo Cornelio, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta en ese pasaje, dice que estaba Cornelio y había otras personas con Cornelio. Dice aquí, punto y coma, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Eso qué quiere decir? De que si nosotros vemos la historia completa en el capítulo 10, nos vamos a dar cuenta de lo que hace Dios con Pedro, de que Pedro estaba orando en la azotea. Cuando Pedro ora y tiene un éxtasis, Dios le muestra a él por medio de un lienzo con animales, porque él tenía hambre, le dicen Pedro mate y come. Él dice, no ha entrado nada inmundo en mi boca, y Dios le dice que no llame inmundo a aquello que él ya santificó por su sangre. Entonces él entendió, Pedro, que Dios había santificado con la sangre de Jesús todas las cosas. Entonces por eso él menciona aquí, dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo, porque bajo el escenario de la oración o en la oración Dios le revela o le enseña o disipula a Pedro, diciéndole que no llame a nada como un inmundo, ni a animales ni a personas, porque fuese santificada. Es decir, que prácticamente Dios preparó el corazón de Pedro para este momento. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente él sabe, pero lo que no sabe es ellos, por qué lo mandaron a llamar. 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto. Ok, entonces esto es bastante importante porque sabemos de que el Espíritu Santo, aunque lo mandan a llamar, el Espíritu Santo le dice, ve con ellos. El Espíritu Santo no le da más explicaciones a Pedro, ¿verdad? Únicamente le dice que vaya con ellos. Es decir, que ya ciertamente Pedro iba en la voluntad de Dios y iba a hacer lo que le correspondía, pero no él lograba entender la causa de por qué lo llaman. Y sabiendo también, vuelvo a repetir, de que no lo llamara una persona judía, ¿verdad? Sino que lo está llamando un extranjero, un no creyente, por así decirlo, una persona que para él, si no le hubiera Dios explicado la situación, hubiera sido abominable, ni tal vez ni se hubiera acercado Pedro. Entonces él quiere entender por qué razón lo mandaron a llamar, porque ellos claramente saben de que un judío no llegaría. Cornelio sabía de que no podía mandar a llamar a un judío. Cornelio sabía de que no era que se iba a sentar a la mesa con él, sino que a menos que haya sido por una obra de parte de Dios, y por eso eso era lo que quería entender Pedro. Por eso les da como le llaman algunos, el preámbulo de la pregunta que se va a dar. Entonces, esto nos ayuda bastante a nosotros para poder saber cómo preguntar, ciertamente con Dios, ¿verdad? Pero también recordemos de que a veces Dios ha colocado a personas para que nos enseñe. Dios ha colocado a personas como los pastores, a personas como los discipuladores, o algunos le llaman maestros de escuela doctrinal, o tal vez hay personas que están en una universidad estudiando teología. Entonces nosotros debemos saber cómo preguntar. No es solo de venir y hacer una pregunta, ¿verdad? Sino que aquí nos está explicando Pedro de alguna manera cómo debemos preguntar. Podemos dar un preámbulo previo a la pregunta para darle un énfasis o un mayor sentido a la pregunta. Y eso también lo podemos utilizar a la hora de preguntar a Dios, ¿verdad? Inclusive también para cuando alguien va a enseñar, uno puede hacer cierto tipo de preguntas. ¿Para qué? Para poder alcanzar un entendimiento. Eh, Ahora, sigamos con esto. Dice aquí, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ciertamente, vuelvo a repetir, el apóstol Pedro no captaba la razón, ¿verdad? Recordemos de que él también era una persona que estaba siendo instruida y enseñada. No significa que los apóstoles, a causa de que estuvieron 3 años con Jesús, ya lo sabían todo, ¿verdad? Como que ellos fueran dioses. Ellos no eran dioses, ellos tenían que aprender y seguir aprendiendo. Por eso Jesús les dijo, tengo muchas cosas que decirlos, pero no lo pueden sobrellevar. También recordemos de que luego del sacrificio de Cristo en la cruz hubo una transición, hubo lo que le llamamos el cambio de pacto, una renovación, en este caso que nos han dado un nuevo pacto.
Eso también lo hemos venido hablando acerca de a causa del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz se establece el pacto, es lo que nosotros conocemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la Nueva Alianza. Entonces, obviamente, cuando hubo ese cambio o hubo ese sacrificio en la cruz, hubieron muchos cambios. De entre ellos, pues, cosas que Dios le iba a enseñar tanto a Pedro, a Pablo y a los demás apóstoles. Entonces, en este caso en particular, hay cosas que Pedro no sabe, no entiende y necesita entender o comprender. En este caso en particular, sabemos que Cornelio, en el capítulo 10, se da que bien llega un ángel a decirle de que Dios ha recibido y ha conocido tanto sus ofrendas, sus limosnas como sus ofrendas. Y la halló agrado, porque recordemos de que Cornelio es una persona que también oraba y que también estaba ayudando de alguna manera a otros. Hay otros casos en la Biblia, por ejemplo en los evangelios, como también hay judíos que intercedían por algunos otros ciudadanos romanos o griegos porque estaban ayudando, por así decirlo, a la obra de alguna manera, ¿verdad? Entonces, esos judíos intercedían diciendo que ellos eran dignos. Entonces, Dios le quiere mostrar el evangelio a Cornelio. Entonces, por esa causa, cuando ya expone Cornelio el caso, y también pues el apóstol Pedro se sorprende porque no solo estaba Cornelio, sino que había mucha más gente, porque Cornelio había recibido una visitación angélica para que mandaran a llamar a Pedro. Entonces, en este caso, Pedro logra entender no solo el hecho de del por qué llegó, ¿verdad? Sino que logra entender otra cosa que es el sentido de cómo Dios quiere que el evangelio llegue a los gentiles, que es en lo que mencionaba en el hecho del cambio de pacto, ¿verdad? Recordemos que había un antiguo pacto y a causa de la cruz viene el nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasa? Ay, perdón, nuevo pacto. Okay. Entonces, ¿qué pasa aquí con el nuevo pacto? Recordemos de que en un principio, en este antiguo pacto, Dios solo quiere que vayan a las ovejas perdidas de Israel. Pero en el nuevo pacto ya no es solo las ovejas perdidas de Israel, sino que aquí es hasta para ser testigos en el mundo, es decir, hasta los rincones de la tierra. Entonces aquí cambia, por así decirlo, lo que hablamos en su momento los días domingo, cuando hablamos acerca de los canon o las reglas o las esferas de que Dios va a manifestar. Por cuando hablamos de Jesús, que la esfera de Jesús o que el canon de Jesús o la regla de Jesús era solo las ovejas perdidas de Israel en ese momento. ¿Por qué? Porque le dice a los apóstoles, vayan a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? No vayan por caminos gentiles ni pecadores, sino que únicamente a las ovejas perdidas de Israel. Cuando Jesús es crucificado y resucitado, ya él busca la expansión sobre los demás lugares, lo que nosotros conocemos, y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Ya cambia el sentido de lo que van a predicar, como en este caso también podemos poner un ejemplo con Pablo, cuando Pablo ya cumple toda, por así decirlo, su esfera, ¿verdad? O toda su canon o regla o el lugar que Dios le había proveído para que evangelizara, y después se le abrió una puerta grande para ir a España. Entonces, en este caso similar, ¿verdad? Lo único que como que los apóstoles no habían todavía asimilado esa transición y ese enfoque de lo que tenían que comenzar a hacer ahora. Entonces, Pedro logra entender de que Dios estaba haciendo una obra para los gentiles, de que Pedro estaba comprendiendo que realmente Dios quería la evangelización no solo para el pueblo judío, sino también para la gentilidad. Entonces menciono esto porque él está haciendo una pregunta y basado en lo que de preguntar y le dan cierta información, él aprende, como lo vimos también en el principio, ¿verdad? Que él aprende a causa de preguntar y recibir una respuesta basada en su pregunta. Entonces él comprende ahora que el Evangelio es para los gentiles, no solo también por lo que él pregunta y le hablan, en el sentido de que vino un ángel, le reveló, le mandaron a llamar, el Espíritu Santo le dice ve con ellos y ya ve todo el escenario, sino que también después cuando él comienza a predicar, dice que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y ellos son bautizados en el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Y el apóstol Pedro dice, y ahora
¿qué impedirá las aguas para que ellos sean salvos, ¿verdad? Entonces vemos cómo el apóstol Pedro aprende o entiende por preguntar las situaciones y también por otros sucesos que se están presentando. Pero el punto principal de lo que quería enfatizar acá era la pregunta, que previo a la pregunta él hace un preámbulo, es decir, da una especificación para luego dar lugar a la pregunta. Entonces, voy a regresar aquí a la parte del inicio donde mostramos qué dice la escritura con relación a esto, en este caso punta nomás. Y vemos de que no hay muchos versículos a ver y la mayoría van sobre preguntas, pero quiero... Ok, entonces, vemos el sentido del punto de aprender por preguntas, es decir, que las preguntas nos llevarán a un entendimiento. Y esto es bastante importante porque nos va a ayudar en diferentes áreas. Recordemos de que nosotros una de las cosas que deberíamos realmente hacer diariamente es leer, ¿verdad? Y muchas personas a veces mencionan y dicen de que no pueden, de que cuando leen no entienden lo que están leyendo. También tenemos el caso cuando uno lo que hace es oír, ¿verdad? Uno oye prédicas, oye la Biblia en audio. Y también entramos cuando hay ciertas enseñanzas y hay personas que nos enseñan específicamente o también hay sucesos que nosotros vivimos. Entonces, todas estas pueden dar lugar a que nosotros preguntemos, es decir, si no entendemos algo, podemos hacer preguntas para que nosotros podamos entender. También es la idea de saber cómo preguntar, ya aprender a hacer ese ejercicio de preguntar para que no decir, no entiendo, porque a veces pasa, alguien lee un pasaje y dice, es que no entendí. Sí, pero que no entendí, ¿verdad? Y a veces hay cosas que hago bien sencillas. Por ejemplo, Proverbios capítulo 1 versículo 1 dice, libro de Salomón, perdón, sí, libro escrito por Salomón, hijo de David, rey de Israel. Alguien dirá, no, que no entendí, pero ¿qué no entiende? Si entiende que David es Salomón es hijo de David, sí lo entendí. Entonces, ¿qué es lo que no entiende? Entonces uno ya va específicamente a preguntar a la persona qué es lo que no entiende. Entonces, ciertamente hay pasajes, como ya lo mencionamos la vez anterior, que son fáciles de entender y otros que pueden ser difíciles de entender. Inclusive lo que es fácil de entender puede involucrar o tener un misterio encerrado y que a través de una pregunta nos puede abrir el panorama para traer una mayor luz, como algunos dirían, o un mayor entendimiento o revelación con respecto a ello. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que el día fue el día jueves, creo yo, estaba em, leyendo el Salmo 23, ¿verdad? Que es muy común para nosotros leer Salmo 23:1, que dice, Jehová es mi pastor. Voy a escribirlo aquí. Jehová es mi... Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es algo que nosotros constantemente decimos, vemos a veces cuadros, nos predican, nos enseñan, y nosotros, tal vez por la facilidad, decimos, lo entiendo. Entonces yo dije, bueno, voy a meditar en para ver qué es lo que Dios me quiere hablar. Entonces hice una pregunta. La pregunta es, ¿por qué? Ay, perdón. ¿Por qué David ¿Por qué David usó el pastorado? ¿Por qué es esto? Porque David podía haber usado cualquier tipo de identidad, ¿verdad? Recordemos de que Dios es un guerrero. Entonces, ¿por qué David no dijo Jehová es mi guerrero? ¿Por qué David no dijo Jehová es mi padre? ¿Por qué David no dijo Jehová es mi cantante? ¿O por qué no dijo alguna otro tipo de identidad David? ¿Por qué específicamente dijo Jehová es mi pastor? Entonces, ahí es una pregunta. Es decir, ciertamente yo entiendo que Jehová es mi pastor, pero en este caso me puse, por así decirlo, en el lugar de David o tratar de entender lo que David quiso exponer de Dios y hacer una pregunta, ¿verdad? Y esto abre bastantes porque nos puede dar a dar a entender o sacar otras preguntas relacionadas a ello. Entonces, en este caso, me di cuenta de algo bastante importante a la hora de hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué
David usó o por qué David dijo, Jehová es mi pastor. Y una de las cosas que entendí es de que Dios nos permite a nosotros tener cierta identidad, pero es para conocer la identidad de Él. En este caso, por ejemplo, Dios le puede dar a alguien hacerlo padre o permitirle ser padre para que él entienda cómo es la paternidad de Dios. Porque ciertamente David fue pastor y a través de él pastorear, saber cómo se ejecuta el pastorado, cómo se es tratar con las ovejas, etcétera. Él tuvo un contexto de años donde él vivió David como pastor, ¿verdad? Pastor de ovejas. Entonces él asimiló y dijo, bueno, Dios es como un pastor. ¿Por qué? Porque yo sé lo que hace un pastor, cuidar las ovejas, evitar que tengan ciertos problemas. Entonces él tenía una experiencia, por decir, un expertise o experto en lo que es el pastorado, por lo tanto él entiende y ve y sabe que Dios es un perfecto pastor. Y entonces él expone de alguna manera eso. Entonces yo comprendí a través de esta pregunta por qué David usó el pastorado, de que Dios nos permite a nosotros tener ciertas identidades para conocerlo a Él, ¿verdad? Entonces, menciono esto porque hice una pregunta y vemos que la pregunta es sencilla. La pregunta comienza con un por qué. Es decir, aunque nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Hay cosas que abren preguntas, como en este caso los que ven la positiva. Aquí puse qué dice la escritura. Entonces voy a mostrar aquí la pizarra para mostrar lo que quiero dar a entender ahorita. Creo que es... Perdón, vamos a ver aquí. Esto era el 4, ok. Entonces, muy bien, ahora vamos a dar aquí la pizarra. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? En este sentido, con respecto a las preguntas, nosotros con lo que tenemos a la hora de preguntar, perdón, a la hora de leer la Biblia, oír la palabra o otro tipo de textos, hay preguntas que podemos usar, que yo sé que tal vez algunos ya lo saben, pero podemos usar el qué, podemos usar quién, podemos usar el por qué, podemos usar cuándo, cómo. Todas esas son preguntas que nosotros podríamos hacer. ¿Para qué? Para poder entender un texto. Ciertamente hay formas de hacer esa pregunta. Es decir, esto puede ser el inicio de, por ejemplo, ¿quién más es pastor en la Biblia? ¿Para qué? Para darnos un entendimiento. Por ejemplo, en este caso, vemos de que otra persona que es pastor, si no mal recuerdo, es Amós. Pero si no estoy mal, es boyero, en el sentido de que él pastorea bueyes, por así decirlo. Entonces, nos da otra especificación cómo es Dios, ¿verdad? Dios no solo pastorea, por así decirlo, guía ovejas, sino también bueyes, en este caso como Amós. Y también podríamos colocar aquí que es un pastor. El otro caso, ¿por qué? Porque es necesario que Jehová sea mi pastor. Y podemos poner cuándo. ¿Cuándo debo dejarme pastorear por Jehová? Y pueden ser preguntas sencillas, pero nos puede abrir un entendimiento e inclusive dar lugar a otras preguntas. Por ejemplo, en este caso, cuando hice la pregunta, eh, ¿cuándo debo dejarme pastorear por Jesús? Y también por qué es necesario que sea mi pastor, vi esta parte del quién, es decir, ¿quién más es pastor en la Biblia? En este caso, hay otro personaje que pastorea en la Biblia, que es el Seol. Es decir, que la muerte también pastorea. Entonces, las diferentes preguntas me pueden dar un entendimiento o abrirme la brecha para poder comprender más cosas. Pero como repito, en este caso nosotros deberíamos ejercitarnos en saber cómo hacer preguntas, inclusive cuando tengamos la Biblia inclusive a los pastores o a los
maestros o escuela dominical o como cada quien le llame. Voy a regresar aquí a la diapositiva. Como cada quien le llame. ¿Por qué? Porque es bastante importante que seamos específicos para preguntar. Inclusive no solo preguntar a veces a la ligera, sino que a veces podemos hacer un poquito de investigación, es decir, comenzar a leer la Biblia en diferentes lugares para luego sacar una pregunta específica o más detallada y hacer esa pregunta a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Ya vuelvo a repetir, porque a veces cuando hacemos preguntas muy específicas, pero cuando hacemos preguntas muy generales, eh, esperamos de que como que la persona nos leyera la mente y que nos dijera lo que nosotros quisiéramos. Pero a veces no es del todo de esa manera. Y a veces uno comienza a hablarle a la persona y la persona dice es que no me convence lo que me estás diciendo. ¿Por qué no le convence? Porque él tiene una pregunta que no ha sabido formular y cuando uno le dice algo, dice, tal vez puede ser, pero es porque él nos ha dado una pregunta muy general. Y él tiene o quiere una pregunta muy específica, pero como que nosotros no logramos atisbar, porque a veces ciertamente nosotros somos, a veces guiados por el Señor, pero también Dios espera que también las personas se sepan comunicar. Ya lo vimos una vez en el libro en el caso de Eliseo, cuando Eliseo dice, dime qué es lo que tienes, porque Dios me ha impedido que, que pueda ver lo que tú tienes. Entonces, Dios quería que la persona comunicara lo que sentía o que tenía. Entonces, por eso Dios impidió, por así decirlo, que Eliseo pudiera ver lo que esa mujer tenía. Por eso dice, Dios me ha impedido. Entonces, Dios también necesita que nosotros aprendamos a preguntar, tanto a Él como a otras personas. Ser específicos a la hora de preguntar para que nosotros podamos aprender. Y tener cuidado, por así decirlo, no solo hacer preguntas generales, sino que también aprender a formular preguntas específicas para poder preguntar. Porque eso va a dar lugar a nosotros a ahorrarnos también tiempo, tanto en explicar como en eh, resolver las dudas que a veces las personas tienen, ¿verdad? Entonces, por eso que considero, tal vez algunos que me conocen han visto que por esa razón le he dicho a las personas que pregunten, tanto a Dios, pero que también de alguna manera sepan cómo preguntar. Y eso es un ejercicio, es decir, a veces no nos va a salir nosotros a la primera. Es algo que tenemos que comenzar nosotros a ejercitar, a preguntar, porque también las preguntas ayudan y dan lugar a poder nosotros eh, entrar en ciertos detalles de la palabra, ¿verdad? Y también encontrar de alguna manera, como yo le llamo, tal vez hoyos doctrinales, que a veces hay personas que argumentan cosas, por ejemplo, el cesacionismo o algún otro tipo de doctrinas, que uno puede hacer preguntas específicas de esos temas, porque esas preguntas que uno puede hacer, no para contender contra ellos necesariamente, ¿verdad? Sino que uno se puede hacer preguntas para decir, por ejemplo, con respecto al, ya, bueno, lo hemos hablado en muchos casos, pero lo que es el cesacionismo es una doctrina que muchos conocen o tienen, que significa que los dones han cesado, es decir, que Dios hizo cesar los dones, aunque algunos, ciertos predicadores ya toman el cesacionismo como el sentido de que Dios soberanamente puede venir y dejar de que los dones cesen. Entonces hablan acerca de que Dios hace cesar por ciertas dispensaciones, ciertos dones o manifestaciones, ¿verdad? Entonces hay preguntas que hacerse. Entonces una de las preguntas es ¿por qué Dios podría permitir eso? ¿Y cuál es el objetivo o la razón del por qué Dios podría hacerlo? Y también tomar palabras de Jesús para ver si realmente tiene validez lo que las personas han dicho. Es decir, por ejemplo, si ellos dicen que Dios soberanamente ha dejado de que los dones cesen, ¿qué tanta peso hay con relación a lo que Jesús dijo? Porque Jesús dijo de que él iba a hacer milagros y señales porque las personas solo así creerían a la palabra. Entonces, si él soberanamente, según ellos, dicen de que Dios cesa, entonces ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Entonces ahí, por así decirlo, con esa pregunta que acabo de relación, hay como un choque con la doctrina de ellos, que ellos mencionan. Entonces no se hacen las preguntas necesariamente para, como a veces las personas hacen preguntas para combatir o contrarrestar, sino la idea es de llegar a un entendimiento del por qué Dios lo hace de esa manera.
o por qué Dios permitiría que los dones podrían seguir continuando, lo que algunos le llaman como continuacionismo, algo así, es que la palabra es como, para mí es complicada, en el sentido de que el Dios continúa ejecutando los dones. Entonces la pregunta sería, ¿por qué es que Dios podría permitir continuar con los dones? Entonces ese mismo versículo base que hablamos acerca de Jesús dijo de que si Él no hiciera señales o milagros, las personas no creerían. Entonces esas palabras de Jesús son clave para poder dar lugar al avance o la respuesta a esa pregunta que uno ejerce. Entonces uno podría, para el propio aprendizaje de uno, sacar preguntas y poder responder a esas preguntas. Y algo es bastante también importante por el hecho de que esa pregunta que yo me hice, también esa pregunta la pudo haber hecho otra persona. Entonces esa persona o grupo de personas puede venir conmigo y decirme, mira, fíjate que yo tengo esta duda. Y alguien dirá, yo ya me hice esa pregunta y ya sé la respuesta, ¿verdad? Inclusive por eso creo que hay una página en internet que se llama, no me recuerdo que son preguntas doctrinales, creo que hace, pero no me recuerdo específicamente el nombre de la página que hace, es como que colocan la pregunta para dar respuesta, ¿verdad? Entonces hay personas que ya tienen preguntas, ellos como que ya recolectaron esas preguntas y ya tienen ya ponen la respuesta, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, hay preguntas muy generales y hay preguntas que son mucho más específicas. También en otro caso, voy a mostrar ahorita también el pizarrón, perdón, para mostrar algo que creo que es importante también con respecto a las preguntas. Vamos a ver aquí, creo que es este. Ahí está. Vamos a regresar acá, porque eso también pues nos ayuda a nosotros, vuelvo a repetir, no solo para el aprendizaje de la palabra, sino que también a veces cuando uno enseña o cuando uno habla con personas, también nos toca a saber cómo preguntarle a otras personas, porque a veces el hecho de hacer preguntas a las personas puede ayudar para que ellos reciban una revelación o entendimiento, ¿verdad? Algo así como cuando regularmente Jesús hacía preguntas. Entre una de ellas, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Es decir, Jesús ya sabía quién él era. ¿Va? Lo que sucede es de que él necesitaba saber y también Dios necesitaba que Dios le revelara a ellos. Y por eso dice Jesús, ¿quiénes dicen ellos que yo soy? ¿Y quiénes piensan ustedes que yo soy? Entonces viene Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es decir, Jesús hizo una pregunta, Dios le da una revelación y entendimiento a ellos para que ellos entendieran que él era el Cristo. Entonces las preguntas no, en este caso, no es el aprendizaje únicamente para nosotros que entendemos, sino para aquellos también que enseñan. Y por esa razón también nosotros, y en este caso por esa razón menciono también el hecho de saber cómo formular preguntas, porque hay algo bien importante y es lo que se conocen como preguntas abiertas o preguntas cerradas. Entonces una pregunta abierta es prácticamente la que puede tener diferentes interpretaciones y una pregunta cerrada es la que solo tiene una. En este caso, por ejemplo, eh, yo le puedo decir a alguien, ¿te sientes bien? Y la persona me puede decir sí o me puede decir no. Entonces, la pregunta abierta sería, perdón, voy a poner aquí pregunta cerrada, ¿estás bien? Entonces la persona me puede decir sí o no, porque es una pregunta que la estoy dando yo cerrada, ¿verdad? Entonces, si hago una pregunta abierta, es ¿por qué razón estás bien? Entonces estoy haciendo una pregunta abierta. En el sentido que esto puede venir por diferentes maneras. Es decir, la persona me podría decir, mira, estoy bien porque Dios me ama, estoy bien porque me casé, estoy bien por esto y lo otro. Entonces estoy dando lugar a que puede venir diferentes tipos de conocimiento. Y en este caso una pregunta cerrada es de que a veces solo puede decir un sí o un no o cierta especificación, ¿verdad? Esto creo que es bastante importante, por lo menos alguien dirá, ¿y esto de qué me va a servir a mí? Em, por lo menos en mi caso en particular, me ha servido bastante entender esta de las preguntas cerradas y preguntas abiertas cuando a veces se enseña a las personas. ¿Por qué? Porque a veces, aunque aquí puse una pregunta, algo sencillo, pero lo que sucede a veces es que cuando hay ciertas formas de enseñar a las personas y uno hace ciertas preguntas, hay algo que ocurre que es bastante importante, ¿verdad? Que hay personas que no saben
y que en ese momento Dios les está, por así decirlo, revelando, o de alguna manera ellos, por así decirlo, podrían estar discerniendo algo, o inclusive a veces hasta adivinando, y pueden ser certeros cuando uno enseña, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta de eso, ¿cuál es el problema con todo esto? El problema con esto, con este tipo de personas, no son todas, por supuesto, es de que después estas personas pueden creer que saben mucho cuando no saben nada o cuando saben poco. Entonces yo me he dado cuenta que cuando uno hace preguntas cerradas, es decir, hagamos de cuenta, ¿quién es Jesús? Y la pregunta pues, es una pregunta casi cerrada porque Jesús es el Hijo de Dios, ¿va? Entonces ellos como que a veces lo voy a poner de esta manera, tal vez no es muy común que yo lo diga así, pero es como que ellos leyeran lo que están espiritualmente y ellos están dando la respuesta correcta, porque como que la estuvieran leyendo, ¿verdad? O la revelación puede venir y ellos pueden estar dando la revelación. Ya me ha pasado en varias ocasiones y me he dado, y por lo menos con una persona en particular que conocí en un trabajo, me di cuenta de que esta persona, cuando yo le hacía preguntas y le respondía, como que se comenzó a poner muy altivo, porque como decía, "Ah, yo sé mucho, ¿verdad? Todo lo que él me está preguntando lo hacía. Pero lo que estaba provocando era que se estaba, por así decirlo, como que leyendo los ambientes espirituales y lo estaba trasladando. Entonces dije, "Oh, bueno, aquí hay un problema porque se está creyendo que sabe mucho y no sabe. ¿Y cuál es ese problema? De que cuando alguien sabe mucho, ya no es impulsado a aprender, ¿verdad? Porque ya piensa que lo sabe. Y así como lo hizo conmigo, lo ha hecho con varios. Entonces lo que comencé a hacer yo, para cuando hablar con él y tal vez tratar de darle cierto tipo de enseñanzas, es hacerle preguntas abiertas para que su entendimiento cambiara, ¿verdad? Entonces yo no le preguntaba quién es Jesús, sino le decía por qué Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ya hacía preguntas abiertas para él, para que él ya no solo, por así decirlo, leyera lo que estaba en los ambientes o lo que le dijeran, etcétera, sino que él comenzara a meditar para alcanzar un entendimiento diferente o mayor. Porque si hacía preguntas cerradas, entonces él decía, ah, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero la pregunta es ¿por qué él es el Hijo de Dios? ¿O qué me lleva a mí a entender la razón de por qué él es el Hijo de Dios? Entonces habían preguntas abiertas que por lo menos en mi caso en particular, eh, he comenzado a hacer. Y eso también trata cuando uno hace conversaciones con personas, ¿verdad? Cuando uno pregunta a alguien, ¿estás bien? Y la persona dice, sí, no. Entonces, a veces uno quisiera que le preguntaran diferente. Hay personas que, hagamos de cuenta, uno ya les dice, ¿cómo estás? O ¿estás bien? Y la persona ya da una razón. Sí, estoy bien porque esto y esto y esto me pasó. Porque ya tienen esa capacidad de hablar, ¿verdad? Pero hay otras personas de que se rigen a lo que uno pregunta. ¿Estás bien? Sí, no. Entonces, menciono esto y lo vuelvo a repetir por el hecho de que a veces también nos toca que enseñar y si queremos que las personas nos den o llevaron las personas a un entendimiento por preguntas, podemos dar preguntas cerradas que a veces puede ser que no logremos de alguna manera que la persona alcance cierto entendimiento porque nos va a dar preguntas muy concretas, ¿verdad? Entonces, a veces se hacen preguntas abiertas o eso es lo que yo he hecho, una pregunta abierta. ¿Para qué? Para buscar que la persona amplíe su entendimiento. Entonces son preguntas que se formulan en este caso para poder enseñar, dar preguntas para ampliar el entendimiento de las personas. Eso también nosotros lo podemos usar en la palabra, ¿verdad? Es decir, cuando uno lee la Biblia y saca preguntas, en hecho, ¿por qué Jesús es Dios? ¿O Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios, es una pregunta cerrada. La pregunta sería, ¿por qué razón Jesús es Dios? O, ¿cuáles son las características que lo hacen Dios? O por qué realmente Dios envió a su Hijo en manifestación de Dios, en el sentido de Dios y hombre. Entonces podemos sacar varias preguntas para nosotros alcanzar un entendimiento. Y obviamente también hay personas que se han preguntado, tal vez no en el sentido de formularse y ya nosotros entrar en el detalle de formular preguntas, sino que ellos naturalmente ya han traído preguntas, porque por lo menos en mi caso, yo no soy necesariamente de hacer muchas preguntas, o por lo menos en mi forma de vida, desde que yo era pequeño, no he sido una persona preguntona, como le llaman, ¿verdad? Pero sí he conocido a personas que ya tienen eso, que hacen muchas preguntas por indagar o diferentes maneras, y por lo menos en mi caso es algo que yo he ido aprendiendo. Es decir, no crean de que esto que estoy mencionando, pues yo ya soy de las personas preguntonas
o las personas que hacen bastantes preguntas para llegar a entender cosas. Yo lo fui aprendiendo, es algo que creo que el Señor me fue enseñando a aprender a hacer preguntas y también a saber cómo preguntar a otras personas para llevarlas a un entendimiento, ¿verdad? Y por eso que a veces cuando yo trato de enseñar a otros, no necesariamente es que me pongo a hablar y hablar y hablar, es yo puedo, en este caso sí, porque sea el espacio, pero a veces cuando yo hablo con personas necesariamente uno a uno, si lo queremos llamar así, o con dos o tres, no necesariamente a veces lo que hago es dar un tema de una hora y hablarles, sino que lo que hago es pausar y preguntar. Estoy hablando de un tema, ¿por qué ustedes creen que Dios hizo esto y esto y esto? ¿Y por qué lo hago? Por el hecho de que la persona ya se detiene, medita y Dios le puede ampliar basado en lo que él tiene un entendimiento a él. Si yo solo hablo, solo van a adquirir, por así decirlo, hasta cierto punto lo que yo les estoy dando. Pero si yo paro y les pregunto, pueden ampliar ellos el entendimiento que Dios les va a enseñar algo en ese momento, ¿verdad? Y es claramente esa pausa y esa meditación momentánea puede abrir la pauta para que también otros mediten sobre esa pregunta, o puede ser de que tal vez nunca se lo hayan preguntado y eso después les queda como que esa semilla de pregunta para que ellos lo puedan meditar durante la semana. Entonces, las preguntas son, creo yo, bastante importantes. Obviamente, hay cosas que se van a poder resolver muy fácilmente, ¿verdad? Y eso, voy a regresar acá. Y eso yo lo entiendo. Hay preguntas que pueden ser muy sencillas y que pueden llevar días o horas resolver, pero hay otras preguntas que pueden llevar a años. Que yo, por ejemplo, yo tengo preguntas que ya llevo años tal vez meditándolas para tener conclusiones más concretas. No necesariamente que como alguien me dijo, ¿por qué dudas? No es que no dude en el sentido de que si Dios es o no, sino que quiero captar la idea de mejor manera por qué Él es Dios o por qué Él se hizo hombre o por qué Él fue crucificado en la cruz, ¿verdad? Entonces tengo preguntas, por lo menos en mi caso, preguntas muy específicas acerca de Jesús, porque si las logro resolver, yo buscaré alcanzar, por así decirlo, la magnitud de cómo es Jesús, ¿verdad? O por qué hizo lo que hizo, por qué dijo lo que dijo. No para un sentido de cuestionar, porque no quiero entender, sino que en el sentido de cuestionar para alcanzar una mayor plenitud. Y por esa razón considero que es bastante importante que nosotros le podamos orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a saber cómo hacer preguntas, inclusive saber cómo preguntarle a cosas, ¿verdad? Porque a veces nosotros también somos un poquito abusivos a veces cuando oramos y cuando le preguntamos cosas a Dios. Y creo que también debe haber cierto punto de reverencia en nosotros para saber cómo preguntarle cosas a Dios, ¿verdad? Claramente, ¿por qué? Porque es Él nuestro maestro y nos va a enseñar. Y por eso necesitamos preguntarle. Y también vuelvo a repetir, saber cómo hacer preguntas. Esta clase no es necesariamente hacer preguntas, sino que o esto que estamos transmitiendo hoy no es necesariamente para dar detalles de cómo formular preguntas, ¿verdad? Sino que es para incentivar a que nosotros busquemos cómo preguntar cosas de la palabra para también saber cómo llevarlas. Voy a poner un ejercicio, voy a volver a poner el pizarrón, que es algo que yo hice, que me ayudó bastante, por lo menos en su momento, y que también ahorita lo he estado ejerciendo con algunas personas que me he estado reuniendo, y es poner ejercicios de eso, de hacer preguntas. ¿Y por qué lo hago? Porque creo que en su momento me ayudó bastante. Y es lo siguiente, ¿verdad? Nosotros regularmente cuando leemos la Biblia, cuando uno lee la Biblia, vamos a poner aquí Biblia, uno tiene preguntas, pero uno lee. De eso que uno lee, hay cosas que uno no entiende. Entonces, ¿qué hago yo? ¿O qué hice en su momento? Y que también lo oí después, como después unos 10 años después, lo oí que un ministro de por así decirlo, reconocido también lo hizo. Es decir, yo lo hice sin saber que también otra persona sí lo enseñaba. Y es de que cuando uno lee la Biblia hay cosas que uno no entiende. Una de las cosas que yo hacía era anotar, anotar la pregunta. Anotaba la pregunta en un cuaderno. Cuando ya anotaba la pregunta en un cuaderno, no necesariamente me esforzaba por resolver esa pregunta, sino que yo continué leyendo. Y a veces apartaba la pregunta por decir, bueno, voy a meditar esto después o le voy a preguntar a alguien. Pero continuaba leyendo, a pesar que no entendía, continuaba leyendo y apuntaba la pregunta para que no se me pasara.
al cabo, por ejemplo, de una semana o a veces un mes, yo regresaba a ver la pregunta. Cuando yo regresaba a ver la pregunta, me daba cuenta que la pregunta ya la había, cuando la leía, ya la tenía resuelta, sin necesariamente meditarlo o sin necesariamente adentrarme mucho, porque a veces ni me recordaba que la tenía apuntada. Pero la misma lectura, el mismo Espíritu Santo nos enseña y por lo tanto yo lograba resolver esa pregunta. Entonces considero yo de que creo que es bastante importante este ejercicio de saber cómo hacer preguntas, no necesariamente para cuestionar a la gente o para hacer debates, ¿verdad? Porque a veces también se hacen ciertos debates o para hacer caer a alguien, sino que realmente es para buscar un aprendizaje con Dios. Y el conjunto de preguntas, como ya lo mencionamos en su momento, que es inquirir o aprender por medio de preguntas, nos va a ayudar bastante a nosotros. Y también la forma de cómo formular esas preguntas o la utilización de cosas que pueden ser tan sencillas que ya nos enseñaron en primaria, ¿verdad? Como lo que es qué, cómo, por qué, para qué, cuándo. Y en cada versículo nosotros lo podríamos comenzar a hacer preguntas sobre los versículos que queremos aprender, así como brevemente lo mostramos con respecto a Jehová es mi pastor, ¿verdad? Ese ejercicio también se puede hacer. Utilizar todos, si se quiere realmente, no necesariamente es que uno haga uso de todos los cuestionamientos, pero sí podemos hacer un ejercicio para de alguna manera ir ejercitándonos. Al principio puede ser de alguna manera tan lento, pero con el paso del tiempo, ya cuando mientras vamos leyendo, se van formulando las preguntas, ¿verdad? Y también se pueden ir contestando o ampliando. Pero podemos tomar ese ejercicio, hagamos de cuenta que podemos tomar, hay personas que utilizan lo que le llaman sus devocionales o el versículo del día. Entonces lo que podríamos hacer nosotros para poder ejercitarnos en esto, de entender por preguntas, porque a veces cuando se toman los devocionales, perdón, algunas personas cuando toman devocionales de la página YouVersion o devocionales de algunos libros, los libros lo que hacen es que tienen temas, tienen un tema y bajo ese tema tienen el desglose de una explicación. Entonces la persona tiene sus apuntes del versículo, de la explicación, pero obviamente es bajo el razonamiento o entendimiento de la persona que lo está transmitiendo, no necesariamente bajo el nuestro. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es del versículo que tenemos del día, hacer preguntas de ese versículo. Y alguien dirá, es que no tengo ninguna pregunta de ese versículo, así como en este caso que yo puse, Jehová es mi pastor. Entonces, también aquí dice, nada me faltará. Ese es, o sea, entonces, eh, aunque puede ser un versículo muy entendible, aunque puede ser un versículo que tal vez alguien nos puede explicar y etcétera, pero también podemos, porque obviamente cada quien es diferente y cada quien podría ver ese versículo de diferente manera, y también por lo tanto podríamos hacer preguntas diferentes en un conjunto de personas. Si tenemos 10 personas, podrían haber 10 preguntas diferentes. Pero esto nos podría ayudar a nosotros con el ejercicio. Hagamos de cuenta que uno tenga el ejercicio, porque vuelvo a repetir, es un ejercicio que uno podría hacer 3 preguntas por versículo diario. Y podemos usar qué, cómo, cuándo, por qué, para nosotros comenzar a ejercitar el sentido de hacer preguntas. Ya luego por naturaleza y como por ejercicio, ya vamos viendo, como es una práctica, eh, nuestra forma de hacer preguntas o cómo lo estamos haciendo y también los beneficios o las consecuencias que vienen a razón de hacer preguntas. Vuelvo a repetir, porque es un ejercicio que nosotros hacemos. Esto que estoy mencionando está en la Biblia, ya lo vimos con la palabra punsanomai, pero también aparece en Esdras 7:10, que Esdras dice que Esdras propuso en su corazón inquirir en la palabra del Señor, cumplirla y enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Y la palabra que se usa inquirir, ya lo mencionamos, de que es aprender por medio de preguntas. También David habla que cuando él quisiera estar en la casa de Jehová para inquirir en su santuario, ¿verdad? Entonces, obviamente hay cosas que nosotros no sabemos y que nos pueden costar al principio, pero también considero que a la hora de ejercitarlo vamos a poder alcanzar varias cosas en Cristo Jesús. En mi caso, pues
obtuve ciertas enseñanzas de parte de Dios cuando me hice preguntas. Y es algo que a veces yo hago o también le hago preguntas a Dios. Inclusive que tal vez una de las preguntas más marcadas que me quedó fue hace varios años cuando le pregunté, hay un versículo que dice, voy a regresar aquí, perdón, perdón, voy a regresar aquí a la pantalla. Hay un versículo que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿no? Y yo recuerdo que yo medité varias partes, por así decirlo, de ese versículo, y, y luego me fui con Jesús y le dije esto a Jesús. Dije, yo entiendo de este versículo, entiendo esto y esto. O sea, le di una explicación de lo que yo entendía. Y le dije a Dios, mira, lo que yo no entiendo, en ese momento cuando decía acercados a mí, yo se acercaré a vosotros, yo entendía de que Él necesita que uno se acerque, ¿verdad? Es decir, cuando uno se acerca en oración, cuando uno se acerca a leer la palabra, en ayuno. Yo le decía, mira, yo entiendo que si yo oro, yo me acerco a ti, tú te acercas a mí. Yo entiendo que si yo leo, tú te acercas a mí por la palabra, el Espíritu Santo. Yo entiendo que si yo me congrego, si yo ayuno, tú te acercas a mí porque yo me estoy acercando a ti. Eso yo lo entiendo. Ahora, y eso es la pregunta que yo le hice a él. Ahora mira, ¿cómo le hago para acercarme a ti en todo tiempo? Porque obviamente si yo estoy trabajando, no necesariamente estoy orando. Si yo estoy trabajando, no necesariamente estoy leyendo. Si yo estoy en una reunión con las personas de mi trabajo, no necesariamente estoy orando y no necesariamente estoy leyendo o estoy cantando. ¿Cómo me puedo yo acercar a ti mientras esté haciendo algo, por así decirlo, secular? Algo, hagamos de cuenta, estoy con la familia o estoy trabajando o algunas personas, por ejemplo, juegan algún deporte. ¿Cómo me puedo acercar yo a ti a través de eso, ¿verdad? Entonces yo formulé una pregunta claramente a Dios, hice lo que hizo Pedro, ¿verdad? Le di una especificación de lo que yo entendía y hasta dónde era mi alcance. Y por último le pregunté algo de lo cual tenía una duda porque no lo lograba resolver. Y lo que hizo Dios fue traerme el versículo que dice cuando Jesús fue a bautizarse. Dice que Jesús se bautizó y él dice que para que cumplamos toda justicia. Cuando él cumple toda justicia dice que el Espíritu Santo se acerca. Es decir, Jesús se acerca por la justicia, el bautismo, y por lo tanto el Espíritu Santo desciende. Se cumple el versículo, dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Entonces lo que Dios me dio a entender con eso, porque yo le pregunté, lo que hablamos la semana pasada de preguntar acerca de la doctrina de Cristo, es de que yo me acerco a Dios por la justicia. Es decir, si yo hago justicia en todo lo que yo haga, es decir, si yo estoy en el trabajo y soy justo, si yo estoy con mi familia y soy justo, si yo estoy tal vez en el deporte, hagamos de cuenta que alguien hace un deporte y soy justo en el deporte, entonces Dios se va a acercar a mí por causa de la justicia. Entonces mi forma de acercarme a Dios ciertamente es orando, leyendo y todo, pero también es acercarme por medio de la justicia, porque así fue como Jesús se acercó. Entonces Jesús se acercó a bautizarse por justicia. Entonces no necesariamente se bautizó solo porque sí, sino por medio de la justicia se bautizó. Por lo tanto, el Espíritu Santo se acerca a él. Es decir, Dios se acerca a él en manifestación del Espíritu Santo y reposa sobre él. Entonces, menciono esto porque en nuestra vida diaria con Dios podemos tener esta comunión y comunicación a través de preguntarle. Y como ya mencionamos, el preámbulo o el detalle también para lograr la pregunta. Y esto podemos utilizarlo diariamente en nosotros, en los diferentes contextos que se nos presenta, tanto en el sentido para aprender, como también usarlo para aquellas personas que enseñan, en el sentido de saber cómo preguntarle a las personas que están enseñando para saber hacia qué entendimiento los quieren llevar y por consecuencia pues pueden ampliarse. Esto, vuelvo a repetir, es algo que Jesús hace cuando nosotros comenzamos a ver la vida de Jesús y cómo Jesús enseñaba. Una de las cosas que él hacía era preguntarle a las personas. ¿Cuál es la idea de preguntarle? Llevarlos a que amplíen su entendimiento y para que a través de esa pregunta logren entender o logren despertar en sí ese entendimiento que Dios necesita. Entonces vamos a orar para finalizar y para pedir al Señor que nos ayude a saber cómo formular, o inclusive como dijo una vez una persona, que nos ayude a tener preguntas, ¿verdad? Y también saber cómo hacer preguntas para que el Señor Jesús pues podamos comprender y entender de Él y también aplicar la parte de la palabra que dice como inquirir en su santuario. Entonces damos gracias a Dios por todo. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para que tú nos ayudes y nos enseñes para saber cómo hacer preguntas, para que nos instruyas, para que inclusive tal vez al leer la palabra
y veamos las preguntas que a veces los personajes de la Biblia o el apóstol Pablo en sus cartas o tú como ha formulado las preguntas para poder aprender de ello y asimismo también nosotros traerlo delante de ti y aprender de eso. ¿Para qué? Para inquirir, como dice la palabra, en el aprendizaje de la palabra. Te agradecemos por ayudarnos, por hablarnos, por darnos este conocimiento que aunque podría ser muy común para muchos de nosotros o muchas de las personas que nos escuchan, pero también sabemos de que hay un misterio en todo ello, ¿verdad, Padre? Así que te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos auxilies en esto que puede ser que lo tengamos siempre a la vista, pero no lo hemos usado, ¿verdad? Así que te agradecemos, ayúdanos a saber cómo formularte preguntas, también cómo cuando nos toque que hablar con otros hermanos o otros amigos en Cristo, saber cómo compartir esas preguntas que a veces también uno tiene duda, ¿verdad? Así que te agradecemos por todo, amado pastor, por la gracia de tu Hijo Jesucristo y por tu bello y precioso amor. Te entregamos este tiempo para alabanza y la gloria de tu gracia. Amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti porque queremos ser rescatados, queremos hallar auxilio a ti y sabemos de que solo delante de ti lo podemos obtener. Así que hoy pedimos que tú nos auxilies. Creemos que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos y confesamos hoy que hemos pecado y que hemos fallado. Perdona nuestros pecados y faltas y ayúdanos por favor a ser restituidos. Y sabemos de que al creer en ti somos nuevas criaturas y queremos caminar bajo tu palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, amado pastor y apóstol. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Eh, amén y amén. También te pedimos, amado Padre, que nos guíes a ser bautizados en agua, que tú nos bautices con el Espíritu Santo y podamos participar de la Santa Cena. Gracias, amado Padre y Pastor, en el nombre de tu bello y amado Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a, no sé qué hora es,